Podcast El arte de ganar dinero, una creación de Economicon. Hoy, Padre Rico, Padre Pobre. Cambia la mentalidad, supera el miedo. Hola Economiconautas, bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en Economicon. Hola a todos. Hoy nos adentramos en un libro que ha causado sensación. Sin duda, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. un clásico. Un clásico que ha despertado muchísimas conversaciones sobre cómo vemos el dinero y cómo lo gestionamos. Totalmente. En esta primera parte de nuestra inmersión, nos vamos a enfocar en la primera mitad del libro Vale. y vamos a explorar esas ideas centrales. ¿De acuerdo? Esas lecciones que Kiyosaki absorbió de dos figuras paternas muy diferentes. Interesante. Y ojo, no nos vamos a centrar tanto en estrategias específicas de inversión, sino más bien en la filosofía que hay detrás. La base. Exacto, la mentalidad. Me parece fundamental. Porque al final, lo que Kiyosaki nos propone es un cambio de chip, Sí. una nueva forma de pensar sobre el dinero y sobre el trabajo. Totalmente de acuerdo. Y para eso, utiliza la historia de su propio padre. Ajá. Un hombre brillante, con una educación impecable, pero que siempre estaba luchando con el dinero. Curioso. Y lo contrasta con el padre de su amigo, Ah. un empresario exitoso, Ya veo. con menos formación académica, pero con una visión muy diferente del dinero. Es un contraste fascinante, ¿no? Totalmente. Dos modelos de éxito aparentemente opuestos Ajá. que nos hacen reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el dinero. Y una de las primeras lecciones que Kiyosaki destaca es el peligro de la frase, no puedo darme ese lujo. Es una frase que nos limita. Completamente. El padre rico le enseñó a cambiar esa frase por la pregunta, ¿cómo puedo darme ese lujo? Me gusta esa pregunta. ¿Verdad? Te abre la mente a nuevas posibilidades. En lugar de cerrarte puertas, te obliga a buscar soluciones, Sí. a ser creativo, a pensar outside the box. A activar el ingenio. Exacto. Es como si activaras un músculo mental. Totalmente. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Y eso nos lleva a uno de los conceptos centrales del libro. Bueno, La diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. El padre rico creía que la mayoría de la gente está atrapada en esa carrera de la rata, ¿Sí? trabajando duro por un salario, Ajá. que luego se gastan en cosas que no generan más dinero. Cosa que te hace más pobre. Exacto, como coches, ropa o incluso casas más grandes. Y mientras tanto, los ricos... Los ricos enfocan en construir activos, Exacto. cosas que ponen dinero en su bolsillo, Genera ingresos. ingresos pasivos, ingresos que fluyen sin que tengas que estar trabajando activamente por ellos. Es la clave de la libertad financiera. Y para ilustrar esta idea, Kiyosaki cuenta una anécdota genial. Cuéntame. Cuando tenía tan solo 9 años, Era joven. él y su amigo intentaron fabricar dinero. Fabricar dinero. Sí, con plomo derretido, fundían plomo, hacían moldes de yeso, Qué ingenioso. querían crear sus propias monedas. Interesante. Al final el plan no les funcionó, Ya me imagino. pero la experiencia les enseñó una valiosa lección Sobre... sobre la mentalidad emprendedora. sobre la importancia de buscar soluciones creativas. Y el padre rico supo aprovechar esa situación para enseñarles la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que te genera ingresos. Mientras que un pasivo te genera gastos. Kiyosaki lo explica con unos diagramas muy simples, que muestran cómo el flujo de caja de una persona pobre o de clase media se centra en trabajar para obtener dinero, Sí. que luego se gasta en pasivos. En cosas que te sacan dinero del bolsillo. Exacto. Mientras que el flujo de caja de una persona rica se basa en construir una columna de activos. Que generan ingresos pasivos. Ingresos que a su vez se reinvierten para adquirir más activos. Un círculo virtuoso. Y que entra un punto que siempre genera debate. ¿Cuál? La idea de que una casa propia no siempre es un activo. Ah, entiendo. El padre rico argumenta que en muchos casos una casa es un pasivo, ¿En serio? porque genera gastos constantes. Ya. Hipotecas, impuestos, mantenimiento. Ya veo, es un gasto recurrente. Claro. Y esos gastos limitan tu capacidad de invertir en otros activos. Te podrían generarte ingresos. Es una perspectiva que nos invita a replantearnos nuestras ideas preconcebidas. Sobre la propiedad inmobiliaria. Exactamente. Interesante. Y para construir esa columna de activos que mencionábamos, Sí. el padre rico insiste en la importancia de la educación financiera. Por supuesto. No se trata solo de saber ahorrar, Ah. sino de comprender cómo funciona el dinero, Ya. cómo se generan ingresos, Sí. cómo se manejan los impuestos. ¿Cómo sacarle el máximo partido al sistema? El padre rico creía que la falta de educación financiera es una de las principales razones Bien. de por qué muchas personas permanecen atrapadas en la carrera de la rata.
sin saber cómo salir. Y aquí hay un concepto que me parece fascinante. Dime, La idea de inventar dinero. inventar dinero. El padre rico decía que los ricos no se limitan a buscar trabajo, Ajá, sino que buscan crear oportunidades, ya veo. identificar necesidades y ofrecer soluciones. Ven el dinero como una herramienta. Exactamente, como un recurso que se puede crear y multiplicar. Usando la creatividad Y la innovación. y la capacidad de detectar oportunidades. Para inventar dinero Ah, es fundamental tener una mentalidad abierta, sin duda. ser creativo y no tener miedo a correr riesgos calculados. Claro, pero también hay que saber gestionar el miedo, El miedo a lo desconocido la pereza que nos paraliza, y la arrogancia. que nos ciega Son 3 obstáculos internos que debemos superar. para alcanzar la libertad financiera. ¿Y cómo se supera el miedo? El padre rico recomendaba buscar mentores Personas que te inspiren, que ya hayan recorrido el camino que tú quieres recorrer. que te puedan guiar. Y para combatir la pereza, Hay que tener una motivación clara. un para qué que te impulse a actuar. Un objetivo que te haga vibrar. Y para controlar la arrogancia, Hay que ser humilde estar siempre dispuesto a aprender. y reconocer que nunca lo sabes todo. Y hablando de aprendizaje, Sí. otro principio fundamental que Kiyosaki aprendió del padre rico ¿Cuál? es la importancia de pagarse a sí mismo primero. ¿Qué significa eso? Destinar una parte de tus ingresos a la inversión, Ya. incluso antes de pagar las facturas. Aunque sea una cantidad pequeña. Aunque sea una cantidad pequeña al principio. Es una forma de priorizar tu futuro. Exacto, de construir tu libertad financiera poco a poco. Me gusta esa idea. Es como si estuvieras plantando una semilla. Que con el tiempo crecerá y te dará frutos. Y para acelerar ese proceso, Ajá. el padre rico también recomendaba buscar asesoramiento de profesionales con experiencia Ya. en el mundo de las finanzas y inversiones Un buen asesor puede ahorrarte muchos errores. y ayudarte a tomar decisiones más inteligentes, Es como tener un guía que te acompaña en el camino. que te ayuda a evitar los obstáculos y a encontrar las mejores rutas. Interesante. Y hasta aquí, la primera parte de nuestro viaje por Padre Rico, Padre Pobre. Un viaje fascinante. Hemos visto cómo Kiyosaki, a través de las enseñanzas de su padre rico, Ajá. aprendió a cuestionar las ideas convencionales sobre el dinero ¿Sí? y a desarrollar una mentalidad enfocada en la creación de riqueza. Una mentalidad de abundancia. Te invito a reflexionar sobre tus propias creencias y hábitos financieros. ¿Te identificas con la carrera de la rata? ¿O estás construyendo tu propia columna de activos? En la segunda parte continuaremos explorando cómo Kiyosaki aplicó estas lecciones. En su propio camino hacia la libertad financiera. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Adiós. Retomamos nuestro viaje por Padre Rico, Padre Pobre. Y seguimos explorando. Ya sentamos las bases de la filosofía de Kiyosaki. Ajá. Y ahora toca profundizar en cómo él llevó esas ideas a la práctica. A la acción. Exacto, porque no se trata solo de teoría. Claro. Lo interesante es ver cómo aplicó esos principios en su propia vida. Para alcanzar la libertad financiera. Precisamente. Y un punto clave en este recorrido es su experiencia trabajando en Xerox. Después de Vietnam. Ahí es donde ve de primera mano la carrera de la rata. Rodeado de personas que se esforzaban muchísimo Trabajando largas horas, para obtener un salario. que luego se gastaban en cosas que no les generaban más dinero. Exacto, en coches, ropa, casas más grandes. Y ahí es donde las lecciones del Padre Rico cobran aún más fuerza. Kiyosaki se da cuenta de que necesita construir su propia columna de activos. Para salir de esa rueda. ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la inversión? ¿Cómo empezó a poner en práctica lo que había aprendido? Bueno, recordemos que el padre rico siempre le insistía en ocuparse de su propio negocio, Incluso mientras tenía un empleo tradicional, buscar oportunidades para generar ingresos adicionales. más allá del salario. Y Kiyosaki encontró esas oportunidades en el mercado inmobiliario, Empezó a invertir en pequeñas propiedades. buscando gangas, aprendiendo a negociar, a gestionar inquilinos. Y en el libro cuenta una anécdota muy reveladora. Sobre, Una conversación que tuvo con Ray Kroc, ¿El fundador de McDonald's? sí, durante una conferencia. ¿ah? Kroc les preguntó a los asistentes a qué negocio se dedicaban. Ya. La mayoría respondió a las hamburguesas. ¡Lógico! Pero Kroc les sorprendió al decirles que McDonald's no era un negocio de hamburguesas. Ah, no. Sino de bienes raíces. Interesante. Su verdadero éxito estaba en la adquisición estratégica de terrenos. Para sus franquicias. Se habían convertido en uno de los mayores propietarios de bienes raíces del mundo, Una visión muy clara sobre los activos. que les generó una riqueza inmensa. Y Kiyosaki aplicó este mismo principio en sus inversiones inmobiliarias. Buscaba propiedades que le generaran un flujo de caja constante a través del alquilar.
pero que al mismo tiempo tuvieran potencial de revalorización. No se limitaba a comprar cualquier propiedad. Buscaba aquellas que le permitieran construir un patrimonio sólido a largo plazo. Y más allá de los bienes raíces. ¿Va? El padre rico también le enseñó la importancia de entender el sistema fiscal Y cómo las corporaciones pueden ser una herramienta. para proteger y multiplicar el patrimonio. Y aquí viene otro punto que a veces genera controversia. ¿Cuál? La afirmación de que Robin Hood no era un héroe, Si no, sino un ladrón. esa es una de las ideas más provocadoras del libro. Sin duda. El padre rico criticaba la idea de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Porque en su opinión, eso solo conseguía que la clase media acabara pagando más impuestos. Una perspectiva interesante. Nos invita a cuestionar las políticas fiscales. ¿Y cómo realmente impactan a las diferentes clases sociales? El padre rico defendía que los ricos no se limitan a pagar los impuestos que les corresponden, Sino que buscan formas legales de minimizar su carga fiscal. aprovechando las ventajas que ofrece el sistema. Es lo que él llama inteligencia financiera. Conocer las reglas del juego y utilizarlas a tu favor. Y Kiyosaki aprendió a aplicar esa inteligencia financiera en sus propios negocios. Otro concepto que me llama la atención es la idea de que los ricos inventan dinero. ¿Qué significa eso realmente? El padre rico le enseñó a Kiyosaki que el dinero no es algo tangible. No es un objeto con un valor intrínseco, Es una representación de valor, una herramienta, que se puede crear y multiplicar, a través de la creatividad, la innovación. y la capacidad de identificar oportunidades, No se trata solo de trabajar duro. sino de trabajar de forma inteligente. El libro nos da ejemplos concretos. De cómo Kiyosaki inventó dinero, Utilizando su conocimiento del mercado inmobiliario su habilidad para negociar. Y su capacidad para identificar negocios con potencial. Por ejemplo, compró una propiedad en una subasta. Por un precio muy por debajo de su valor real, Un ejemplo de cómo la inteligencia financiera te permite ver oportunidades. donde otros solo ven riesgos. Pero no todo se reduce a estrategias y técnicas Kiyosaki también habla de los obstáculos internos. que nos impidan alcanzar el éxito financiero. El miedo, la pereza, la arrogancia. Ni 3 enemigos poderosos que debemos controlar. Para construir nuestra propia libertad financiera. ¿Y cómo vencer esos miedos? El padre rico recomendaba rodearse de mentores, Personas que ya hubieran recorrido el camino que tú quieres recorrer porque la experiencia de un mentor puede acortarte la curva de aprendizaje. y ayudarte a evitar errores costosos. Para combatir la pereza, Kiyosaki propone una pregunta. ¿Qué hay para mí? Una pregunta que te obliga a encontrar tu propia motivación, A definir tus objetivos, a conectar con la recompensa, a encender una llama interior que te impulsa a actuar. y para controlar la arrogancia Hay que ser humilde, estar dispuesto a aprender. y reconocer que nunca lo sabes todo. El padre rico decía que la arrogancia nos ciega A las oportunidades. y nos impide ver nuestros propios errores. Y hablando de errores, Es importante recordar que el fracaso es parte del proceso. Kiyosaki lo compara con el golf. Incluso los mejores jugadores fallan golpes. Lo importante es aprender de esos errores, ajustar la estrategia. Y seguir adelante. Y otro principio fundamental que Kiyosaki destaca: Es la importancia de pagarse a sí mismo primero, destinar una parte de tus ingresos a la inversión, antes de pagar cualquier otra cosa. incluso si al principio es una cantidad pequeña, Este hábito te obliga a ser más creativo con tus finanzas, a buscar nuevas formas de generar ingresos. a priorizar tu futuro financiero. Es como si estuvieras entrenando un músculo financiero. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Exactamente, y para complementar esta disciplina. El padre rico también recomendaba invertir en asesoramiento de calidad, No se trata de buscar al asesor más barato, sino al que tenga experiencia un historial de éxito comprobado. y que esté alineado con tus valores. Un buen asesor te puede ayudar a tomar mejores decisiones A evitar errores costosos. y acelerar tu camino hacia la libertad financiera. En la próxima parte, veremos cómo todas estas enseñanzas llevaron a Kiyosaki a ver el salto definitivo Dejar su trabajo. y dedicarse por completo a construir su propio imperio financiero. No te pierdas la conclusión de este apasionante viaje. Ya hemos recorrido un largo camino con Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Sí, hemos visto cómo las enseñanzas de su padre era rico, Le impulsaron a construir su propia columna de activos a cuestionar ideas sobre el dinero, y a desarrollar esa inteligencia financiera. para tomar las riendas de su futuro. Y ahora llegamos a la parte crucial, El momento en que Kiyosaki decide dejar su trabajo en Kairos. para dedicarse a su imperio financiero. Un salto al vacío que no todos se atreven a dar, Pero los estaba convencido. de que podía crear su propia libertad financiera. Y aquí entra en juego
Otro elemento. La importancia de desarrollar habilidades Para manejar el dinero de forma inteligente, y crear tu propio éxito. no basta con tener una buena mentalidad. O invertir en los activos adecuados. También necesitas saber cómo navegar en el mundo de los negocios. Kiyosaki menciona 3 habilidades clave. ¿Cuáles? La contabilidad, Ajá. el conocimiento del sistema legal Sí. y la capacidad de vender, 3 pilares fundamentales. que se pueden aprender y perfeccionar. La contabilidad te permite entender el lenguaje del dinero. Comprender cómo funcionan los balances y los flujos de caja. El conocimiento legal te ayuda a navegar las reglas del juego A aprovechar las oportunidades. y a evitar riesgos. Y la capacidad de vender. Eso es fundamental para cualquier emprendedor. No importa si vendes un producto, un servicio o una idea. La clave está en saber cómo. Y conectar con tu público. Kiyosaki lo dice claro. Las personas que tienen más éxito en la vida son las que saben cómo vender, Y no se refiere solo a la venta tradicional. sino a la capacidad de influir De inspirar, de construir relaciones. y de crear valor para los demás. Y en el libro comparte muchas anécdotas. De cómo ha utilizado estas habilidades. Para cerrar tratos, superar obstáculos. Encontrar oportunidades. ¿Recuerdas la historia del condominio? Cuando convenció al banco para que se lo vendiera por debajo de su precio. Y llevando un cheque de caja por la cantidad que ofrecía. Audacia, preparación y confianza en uno mismo. Abriendo puertas que parecían cerradas. La inteligencia financiera no se trata solo de números Sino de entender la psicología del dinero. y cómo la gente reacciona ante él. Otra idea potente es la importancia de la acción. No basta con leer libros o asistir a seminarios. Hay que poner en práctica lo aprendido Experimentar, probar. y estar dispuesto a cometer errores. El fracaso es inevitable en el camino hacia el éxito. Lo importante es aprender de los errores. Ajustar la estrategia. Y seguir adelante. Como en el golf. Incluso los mejores fallan golpes. La clave está en cómo manejan esos errores. Y los utilizan para mejorar. Kiyosaki también destaca la importancia de buscar mentores Rodearse de personas que te inspiren. y te ayuden a crecer. Observar y aprender de aquellos que ya han logrado el éxito. Te da una ventaja enorme Él menciona figuras como Donald Trump o Warren Buffett como ejemplos de personas a las que ha estudiado. para aprender de sus estrategias y su mentalidad, Pero no se trata de imitar ciegamente sino de analizar, entender y adaptar. a tu propia realidad. Otro punto que Kiyosaki enfatiza es vencer la pereza, Y el miedo al fracaso. 2 obstáculos que nos paralizan. Para superar la pereza propone una pregunta. ¿Qué para mí? Una pregunta que te conecta con tus deseos Te hace definir tus objetivos, y visualizar la recompensa. encendiendo la motivación. Y para vencer el miedo al fracaso, Hay que cambiar la perspectiva ver el fracaso como una oportunidad. para aprender, crecer y fortalecer nuestra resiliencia, El fracaso es parte del proceso de éxito. decía el padre rico. Si no estás fallando, es que no te estás esforzando lo suficiente. Kiyosaki también nos invita a reflexionar sobre nuestros hábitos. Los hábitos de las personas con mentalidad de pobreza, Las mantienen atrapadas en la carrera de la rata. mientras que los hábitos de las personas con mentalidad de riqueza, Las impulsan hacia la libertad financiera hay que ser conscientes de nuestros hábitos. y trabajar para desarrollar los que nos acerquen a nuestros objetivos. Y por último, Kiyosaki introduce un concepto que a menudo se pasa por alto. ¿Cuál? La importancia de la generosidad, No se trata solo de acumular riqueza sino de compartirla con otros. y contribuir al bienestar de la comunidad. El padre rico creía que la generosidad abre puertas. Crea oportunidades y atrae la abundancia. Es como una semilla que plantas. Y que con el tiempo te devuelve frutos multiplicados. Padre rico, padre pobre nos ofrece un mapa. Para alcanzar la libertad financiera, Un mapa que combina educación financiera, cambio de mentalidad acción, aprendizaje continuo. y generosidad, No es una fórmula mágica sino un camino que requiere esfuerzo y disciplina. y un compromiso constante con nuestro propio crecimiento. Pero la recompensa de liberarte de la carrera de la rata, Y construir un futuro próspero. dedicándote a lo que realmente te apasiona. Vale la pena. Y hasta aquí nuestro viaje por Padre Rico, Padre Pobre, Esperamos que te haya inspirado a cuestionar tus creencias sobre el dinero a buscar nuevas oportunidades. y a tomar control de tu futuro financiero. Recuerda, la inteligencia financiera se puede aprender. La clave está en tener la voluntad de empezar. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima en Economicon. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. ¿Listos para otra inmersión? Por supuesto. Ah, Y más si es con Economicon. Hoy nos toca la segunda mitad de
Padre rico, padre pobre. De Robert Kiyosaki. Exacto. Si recuerdan, en la primera parte. Vimos cómo Kiyosaki nos abre los ojos. Totalmente. Nos hace ver que muchos, Estamos atrapados, en la carrera de la rata, trabajando duro para enriquecer a otros. la pregunta es, ¿cómo salimos de esa trampa? Ahí está la clave. Y es justo lo que vamos a explorar hoy. Exacto. Kiyosaki propone un cambio Un cambio radical. de mentalidad. No se trata solo de trabajar duro. Hay que trabajar inteligentemente. La clave está en entender Entender que. la diferencia entre activos y pasivos, Fundamental. En el libro Kiyosaki lo explica. con diagramas. Muy sencillos, pero efectivos. Los activos ponen dinero en tu bolsillo. Como alquileres de propiedades. Dividendos de acciones. Regalías Los pasivos, en cambio. sacan dinero. De tu bolsillo, piensa en la hipoteca. Las cuotas del coche. Las deudas de las tarjetas. Uf, sí. Lo interesante es que Kiyosaki, Desafía una creencia. muy arraigada, La casa. siempre es un activo Él dice que no, que puede ser un pasivo enorme. si te absorbe todo el dinero. Claro, si trabajas solo para pagar la hipoteca, Los impuestos. el mantenimiento, No te está haciendo más rico. te está haciendo más pobre. Es un punto de vista. Chocante, Para muchos. sin duda. Pero nos obliga a pensar. Vale plantearnos. Nuestra idea es sobre dinero. Y la riqueza. Totalmente. Y aquí entra otro concepto, Claro. de padre rico, padre pobre. La educación financiera. Kiyosaki dice que no importa cuánto ganas. Sino cómo lo gestionas. Exacto. De nada sirve un buen salario Si lo gastas todo o lo inviertes mal. en pasivos que te generan deudas. En el libro hay una historia, De una pareja joven. con buena formación, Y buenos salarios. pero caen en la trampa. De la carrera de la rata. Sus ingresos aumentan Y sus gastos también. y terminan endeudados. Es la ilustración perfecta. De cómo la falta de educación financiera, Te lleva a una espiral. de trabajo y deudas. Aunque ganes mucho dinero. Y ahí es donde Kiyosaki nos dice, Hay que desarrollar. nuestra mente sobre dinero, Aprender a manejar las finanzas. invertir, Crear una base sólida de activos. se generen ingresos pasivos. Y para crear esa base, Y Kiyosaki nos anima a inventar el dinero. ¿recuerdan la anécdota? De la infancia de Kiyosaki, Cuando creaba dinero, con su amigo Mike. usando monedas de plomo. Una historia que nos habla. De la capacidad de crear Genera riqueza a partir de la creatividad. y la innovación. Es pensar fuera de la caja. No limitarse a buscar trabajo por dinero. Explorar otras formas de generar ingresos. Kiyosaki, como buen emprendedor, Nos habla del poder de las corporaciones. dice que los ricos las usan a su favor. Aprovechan las ventajas fiscales. Que ofrece el sistema, No se trata de evadir impuestos. sino de optimizarlos. Jugar dentro de las reglas. Para minimizar la carga fiscal. Un tema que genera debate. Siempre. Pero Kiyosaki nos invita a comprender El sistema. y a usarlo a nuestro favor. Como hacen los ricos. Él usa la historia de Robin Hood. Pero con una perspectiva diferente. Dice que al robar a los ricos, Para dárselo a los pobres. Robin Hood perpetuaba un sistema injusto. Donde la carga fiscal Recae sobre la clase media. es una visión polémica. Sin duda. Pero Kiyosaki nos hace cuestionar Nuestras ideas sobre los impuestos. y la riqueza Entender que el sistema beneficia a quienes conocen las reglas. y que la educación financiera Es fundamental. para jugar en igualdad de condiciones. Hablando de reglas del juego. Uno de los conceptos más controvertidos de Kiyosaki. Pagarse primero a sí mismo. ¿Recuerdas en qué consiste? Claro. Kiyosaki nos anima a apartar. Una parte de nuestros ingresos, Para nuestras propias inversiones. incluso antes de pagar facturas o impuestos. Una idea que ha generado mucha controversia. Muchísima. Muchos expertos dicen que es arriesgado Que puede llevarte a problemas con Hacienda. o a no poder afrontar tus obligaciones. Sin embargo, Kiyosaki defiende esta práctica. Dice que te obliga a ser más creativo, Más disciplinado con tus finanzas. te fuerza a buscar nuevas fuentes de ingresos, A optimizar tus gastos. hacer que tu dinero trabaje más para ti, Es una forma de pensar diferente. romper con los esquemas. Pero claro, para poder pagarse a sí mismo. Hay que controlar los gastos Totalmente. Kiyosaki nos habla de vivir por debajo, de nuestras posibilidades, evitar el consumismo, enfocarnos en construir activos. que generen ingresos pasivos. Y para construir esa base, Kiyosaki nos anima a desarrollar. nuestra inteligencia financiera, ¿Qué significa eso?
Adquirir conocimientos. Sobre contabilidad, inversiones, leyes. Comprender cómo funciona el sistema. Y usar las herramientas a nuestro favor. Es decir, no basta con tener dinero. Hay que saber cómo hacerlo crecer. Kiyosaki nos recomienda aprender de los expertos. Buscar mentores, ir a seminarios. Leer libros sobre finanzas. Rodearnos de personas que sepan más que nosotros. Que nos guíen en el camino. Hacia la libertad financiera. Y ahí entra la importancia. De encontrar buenos asesores. Kiyosaki dice, hay que pagar bien a los corredores. Busca profesionales con experiencia. Que sepan lo que hacen. Y que tengan intereses alineados. Porque lo barato sale caro. Y hablando de caro. Kiyosaki también nos advierte de la pereza. Y esta no es lo tradicional. No es la de quedarse en el sofá. Él se refiere a la ocupación. Que nos impide enfocarnos. En lo importante. La que nos mantiene atrapados. En la carrera de la rata. Y nos impide construir. Nuestra libertad financiera. Es una pereza mental. La que nos lleva a posponer. Las decisiones. A evitar riesgos. A conformarnos. Con una vida mediocre. Para combatirla, Kiyosaki nos propone una pregunta. ¿Qué hay para mí? ¿Cuáles son los beneficios de tomar acción? De salir de mi zona de confort. De invertir en mi educación financiera. Es una forma de motivarnos. Conectarnos con nuestros deseos. Encontrar la energía. Para perseguir nuestros objetivos. Kiyosaki nos recuerda que la ambición. ¿Bien entendida? Puede ser un motor de progreso. Para alimentar esa ambición. Kiyosaki nos dice, busquen mentores. Inspirarse en figuras que ya han triunfado. Él mismo estudió las estrategias. De inversores como Donald Trump. Oh, Warren Buffett. Aprendió de sus aciertos y errores. Es como tener un mapa. Que te guía hacia el tesoro. Aprender de la experiencia. Te puede ahorrar tiempo, esfuerzo y frustraciones. Es acelerar el aprendizaje. Evitar errores. Que otros ya cometieron. Y acelerar este repaso. De las enseñanzas de Kiyosaki. ¿Llegamos a una lección? Que va más allá del dinero. Una lección de generosidad. En da para recibir. Kiyosaki nos invita a cambiar. Nuestra mentalidad. Sobre la abundancia. En lugar de aferrarnos a lo que tenemos. Kiyosaki nos anima a dar. Compartir. Contribuir con los demás. No solo con dinero. También con tiempo, energía, conocimiento. Es una filosofía que nos invita a pensar. En la riqueza como un flujo. Algo que se multiplica al compartirlo. Kiyosaki cree que la generosidad. Atrae la abundancia. Que al dar, abrimos las puertas. Para recibir más. Es una idea que nos invita a ser más conscientes. De nuestro impacto en el mundo. A pensar en cómo podemos contribuir. Al bienestar de los demás. Y quién sabe, tal vez en ese proceso. Descubramos que la verdadera riqueza. No reside solo en lo material. Sino en la satisfacción. De ayudar a otros. Alcanzar sus sueños. Retomando lo de pagarse a sí mismo. Kiyosaki nos dice que cambiamos el chip. El chip. Sí, cómo pensamos sobre el dinero. En lugar de pagar primero a otros. Primero a nosotros. A nuestras inversiones. A nuestro futuro. Es un cambio importante. Pasar de reaccionar con las finanzas a ser. Proactivo. Dejar de pagar facturas y empezar a construir nuestra riqueza. Exacto. Kiyosaki cuenta que sus contables, sus asesores, le advertían sobre los riesgos. Pero él seguía convencido. Y tenía razón, ¿no? Porque te obliga a ser más creativo, más disciplinado. Con las finanzas, a buscar nuevas fuentes de ingresos. Optimizar gastos. Hacer que el dinero trabaje más. Pensar fuera de la caja. Romper esquemas. Para pagarse a sí mismo, primero hay que controlar los gastos. Claro. Kiyosaki habla de vivir por debajo de nuestras posibilidades. Exacto. Evitar el consumismo. Enfocarse en construir activos que generen ingresos. Pasivos. Kiyosaki también nos anima a desarrollar la inteligencia financiera. ¿Eso qué exactamente? De los cimientos. Contabilidad. Inversiones. Leyes. Mercados. Comprender el sistema financiero. Usar las herramientas a tu favor. No basta con tener dinero. Hay que saber cómo hacerlo crecer. Para eso, Kiyosaki recomienda aprender de los expertos, mentores, seminarios, libros sobre finanzas, rodearse de gente que sepa más que tú, que te guíen hacia la libertad financiera. Y ahí está la importancia de los asesores. Kiyosaki dice que hay que pagar bien a los corredores. Buscar profesionales con experiencia. Que sepan lo que hacen. Con intereses alineados a los tuyos. Lo barato sale caro. Hablando de caro, Kiyosaki también habla de la pereza. Pereza. Pero si siempre nos anima a trabajar. No esa pereza, no la tradicional. Entonces.
la que nos impide Que enfocarnos. enfocarnos. Lo importante, la que nos tiene atrapados. En la carrera de la rata. Impidiéndonos construir. La libertad. Financiera. Pereza mental. La que pospone las decisiones. Se evita los riesgos. Y nos conformamos. Con una vida mediocre. Para combatirla, Kiyosaki tiene una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Sí. ¿Cuáles son los beneficios de actuar? De salir de la zona de confort. De invertir en tu educación. Financiera. Es despertar tu motivación. Conectar con lo que quieres. Encontrar la energía. Para lograr tus objetivos. Kiyosaki nos recuerda que la ambición, La ambición. bien entendida, Es un motor. de progreso. Para alimentarla hay que buscar ¿Buscar qué? mentores. Inspirarte en quienes ya triunfaron. ¿Y él? Él estudió a inversores como Donald Trump. Warren Buffett. Aprendió de ellos. De sus aciertos y errores. Como tener un mapa. ¿Qué te lleva al tesoro? Aprender de la experiencia de otros. Te ahorra tiempo, esfuerzo, frustraciones. Acelerar el aprendizaje Evitar errores. que ya cometieron. Y para cerrar este repaso por Kiyosaki, Llegamos a una lección. que va más allá del dinero. Más allá del dinero. Una lección de generosidad. Generosidad. Da para recibir. Kiyosaki nos invita a cambiar. La mentalidad. La abundancia. En vez de aferrarnos a lo que tenemos, Hay que dar. compartir Contribuir. no solo dinero. Tiempo. Ujú. Energía. Conocimiento. Es pensar en la riqueza como un flujo. Algo que se multiplica al compartirlo. Kiyosaki cree en la generosidad. La generosidad. Te atrae la abundancia. Abrimos las puertas. Para recibir más Es ser más conscientes. de nuestro impacto En el mundo. Pensar en cómo podemos contribuir. al bienestar de otros. Y quién sabe. A lo mejor descubrimos. Que la verdadera riqueza No es solo lo material. es la satisfacción de ayudar. A otros a lograr sus sueños. Pero no basta con saberlo. Claro. Hay que actuar. Ponerlo en práctica. Kiyosaki dice, hay que superar el miedo Lleva acá. al fracaso. Las ofertas. Dice Busca oportunidades constantemente. y no tener miedo a... Equivocarse. Los errores son parte del... Aprendizaje. Lo importante es aprender de ellos. Y seguir adelante. El que no arriesga no gana. Pero también hay que ser. Pacientes. Kiyosaki dice que las mejores inversiones Son a largo plazo. no te harás rico de la noche a la mañana. Hay que construir una base Sólida. para el futuro. Para cosechar mañana. Y mientras tanto, Disfrutar del camino. la libertad financiera no tiene que ser un sacrificio. Encontrar el equilibrio. Entre disfrutar de la vida. Y construir un futuro. Encontrar una forma de vida. Que te haga feliz. Hoy. Y que te asegure un futuro tranquilo. Padre rico, padre pobre, nos da un mapa. Para libertad financiera. Un mapa para cambiar nuestra mentalidad. Sobre el dinero. Tomar el control. De nuestras finanzas. Y construir un futuro. Donde el dinero trabaje para nosotros. Un libro que nos desafía. A cuestionar lo tradicional. A buscar nuestro propio camino. Hacia la riqueza. Y hasta aquí, nuestro recorrido. Por padre rico, padre pobre. Esperamos que te haya inspirado. A tomar el control. De tus finanzas. Y construir tu camino. Hacia la libertad financiera. En Economicon encontrarás más recursos. Para seguir aprendiendo. Sobre finanzas. Hasta la próxima inversión. Podcast El arte de ganar dinero. Una creación de Economicon.